Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente inagotable de primicias y la chispa que enciende el universo del entretenimiento. Hoy, mis estimados amantes del espectáculo, les traigo una noticia tan jugosa, tan inesperada, que estoy seguro que les robará el aliento y hará que olviden por completo el ruido del mundo exterior. Preparen sus palomitas, ajusten sus auriculares y pónganse cómodos, porque lo que vamos a desgranar hoy concierne a una de las parejas más icónicas, comentadas y adoradas de los últimos años, cuyo nombre resuena con fuerza en todos los rincones del planeta. Hablamos de la sensacional dupla conformada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien, y lo que vamos a revelarles en las próximas líneas es sencillamente explosivo. Si ustedes son fervientes admiradores de estas dos estrellas turcas que conquistaron Hollywood con su carisma y talento, o si simplemente aman estar al día de cada TikTok del estrellato global, les suplico que se queden pegados a la pantalla hasta el final. Porque lo que están a punto de escuchar es algo que, les aseguro con la mano en el corazón, escapa a toda lógica y previsión. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, un pequeño pero crucial recordatorio. Si aún no han formado parte de nuestra creciente familia de suscriptores, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras primicias, ni un solo secreto desvelado. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje alucinante, agarren su bebida favorita, y vamos a sumergirnos en este notición que está a punto de cambiarlo todo. La verdad es que cuando el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir se cruza en nuestro camino, es inevitable sentir esa electricidad en el aire, esa sensación de que algo extraordinario está por suceder. Su historia de amor, que floreció de manera espectacular en el set de la aclamada serie Erkenci Kuş, no solo cautivó a millones de espectadores en Turquía, sino que trascendió fronteras, conquistando corazones en los 5 continentes. La química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que las pantallas parecían arder con cada mirada, con cada roce, con cada palabra compartida. Lo que comenzó como una ficción deslumbrante pronto se transformó en una realidad tan vívida y apasionada que enamoró al mundo entero. Sus seguidores, a quienes con un cariño entrañable conocemos como Candem, vivieron cada etapa de su relación con una intensidad digna de una telenovela de alto voltaje. Seguían cada una de sus apariciones públicas como si fueran tesoros invaluables, analizaban cada publicación en redes sociales en busca de pistas ocultas, y soñaban con el día en que sus ídolos confirmaran de forma oficial lo que ya se veía a leguas, que lo suyo era amor verdadero. Y vaya que lo hicieron. Las declaraciones públicas, los viajes románticos que parecían sacados de una película de Hollywood, los gestos tiernos y las muestras de afecto que inundaban las redes sociales, todo confirmaba que la llama de su amor era real y estaba ardiendo con fuerza. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas y los compromisos profesionales a menudo tejen telarañas complejas que pueden llegar a eclipsar incluso los sentimientos más sinceros. Y así, lamentablemente, llegó el momento en que la noticia de su separación resonó como un trueno en un cielo despejado. Fue un golpe devastador para muchos, un final abrupto e inesperado para una pareja que parecía predestinada a estar junta, un verdadero cuento de hadas moderno que parecía haber llegado a su fin. Cada uno tomó su propio rumbo, embarcándose en nuevos proyectos, forjando sus carreras individuales y, en ocasiones, alimentando los rumores de nuevas aventuras amorosas. Sin embargo, la sombra de su historia compartida, la huella imborrable de su amor, siempre planeaba en el imaginario colectivo. Y en los corazones de sus fieles seguidores, la esperanza de un reencuentro, de un milagro que desafiara la lógica, nunca llegó a extinguirse por completo. Pues bien, mis queridos detectives del espectáculo, hoy estamos aquí para desvelarles que ese milagro, o al menos algo que se le parece muchísimo y que tiene a la industria del entretenimiento en vilo, parece estar sucediendo. Las especulaciones han estado flotando en el aire durante semanas, tejiendo una red de susurros y conjeturas. Pero hoy los indicios son mucho más sólidos, más concretos, casi irrefutables. Estamos hablando de una posible reconciliación, o al menos, de una reconexión profunda y significativa entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión tan impactante? Pues, como siempre, la respuesta se encuentra en la minuciosa labor de nuestros informantes de confianza, el rastro digital que dejan las celebridades sin darse cuenta, y una serie de coincidencias que, al ser analizadas en conjunto, revelan una verdad asombrosa. Todo parece haber comenzado de una manera extremadamente discreta, casi clandestina, lejos de los flashes y los ojos curiosos del público.
Se habla de mensajes privados que fluyeron de forma constante, de llamadas telefónicas que se alargaron hasta el amanecer, pequeños gestos que poco a poco fueron reavivando la llama de lo que alguna vez fue un fuego apasionado. Los rumores empezaron a cobrar una fuerza inusitada cuando se comenzó a notar una serie de coincidencias que a primera vista podrían atribuirse a la casualidad, pero que al ser observadas de cerca, se tornaban sospechosamente planificadas. Por ejemplo, ambos actores empezaron a compartir contenido en sus redes sociales desde lugares geográficos muy similares, a menudo de manera casi simultánea. Al principio, la mayoría de los fans y medios de comunicación lo achacaron a la simple coincidencia, a la vida paralela de dos estrellas ocupadas. Sin embargo, a medida que los patrones se hicieron más evidentes, la intriga creció, y la posibilidad de que algo más estuviera ocurriendo se volvió cada vez más real. Y es que, mis amigos, no estamos hablando de una simple amistad fortalecida o de un encuentro casual entre viejos conocidos. Nuestras fuentes, personas muy cercanas a ambos actores que por razones obvias, desean mantener su anonimato, nos han confirmado que ha habido un acercamiento extraordinario y significativo. Se habla de encuentros secretos, de reuniones a puerta cerrada donde las conversaciones han sido largas, profundas y sobre todo, reveladoras. En estos encuentros habrían puesto sobre la mesa los motivos que en su momento llevaron a la dolorosa ruptura, y lo más importante, han explorado la posibilidad y la voluntad de darse una nueva oportunidad. Imaginen la escena por un momento, dos personas que se quisieron intensamente, que compartieron momentos que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva, que fueron el epicentro de la atención mundial por su amor, y que ahora, quizás con la madurez que otorgan los años y una perspectiva de la vida más serena y reflexiva, deciden reencontrarse. Es una narrativa digna de un guión de película, una historia que tiene todos los ingredientes para convertirse en el cuento de hadas moderno que todos esperábamos. Pero vayamos a los detalles concretos, a esas pruebas tangibles que alimentan con fervor esta teoría de reconciliación. Hace poco tiempo Can Yaman se encontraba en Estambul por compromisos profesionales ineludibles. Los paparazzi, siempre al acecho, lo captaron saliendo de un edificio, y aquí viene la sorpresa. Un edificio que, según nuestras investigaciones, se encuentra a una distancia sumamente corta del domicilio de Demet Özdemir. Claro, a primera vista, esto podría ser otra de esas coincidencias que el destino nos juega. Sin embargo, la coincidencia se transforma en algo mucho más significativo cuando, apenas unas horas después de este avistamiento, Demet Özdemir publica una fotografía en su cuenta de Instagram. Una fotografía cuyo fondo, y esto es crucial, fue identificado por innumerables seguidores como el interior del mismo edificio del que Can Yaman había salido horas antes. ¿Coincidencia? En el mundo del espectáculo, cuando las coincidencias son tan convenientes, es difícil no sospechar que hay una mano humana detrás de ellas. Además, sabemos por información privilegiada, que ambos comparten un círculo de amigos en común que, sin duda alguna, habrían jugado un papel fundamental como intermediarios, facilitando la comunicación, tendiendo puentes y allanando el camino para este posible reencuentro. Otro detalle que ha llamado poderosamente la atención, y que ha disparado las alarmas de los más observadores, es la repentina e inexplicable cancelación de ciertos planes de viaje que ambos tenían previstos. Can Yaman, por ejemplo, tenía programado un viaje a Italia para asistir a un importante evento, un compromiso que, para sorpresa de muchos, fue pospuesto a último minuto sin una explicación clara. Al mismo tiempo y en un giro de los acontecimientos aún más intrigante, Demet Özdemir canceló un viaje de fin de semana a una ciudad europea donde, según los rumores más insistentes, se suponía que iba a reunirse con un nuevo interés amoroso. ¿Casualidad? O quizás, y esta es la teoría que toma más fuerza, se trata de un reajuste estratégico de sus agendas, una maniobra deliberada para poder tener tiempo y espacio para estar juntos. El mundo del espectáculo, lo sabemos bien, está plagado de rumores y especulaciones. Sin embargo, cuando tantos pequeños detalles, tantos cabos sueltos, empiezan a encajar de manera tan armoniosa, es casi imposible no dejarse llevar por la convicción de que algo realmente grande está gestándose en las sombras. Lo más fascinante de esta posible reconciliación, lo que le otorga un aura de misterio y romanticismo adicional, es la forma en que parece estar gestándose. Adif. Herencia de su relación anterior, donde parecían abrazar la exposición mediática y compartir cada aspecto de su vida con sus seguidores, ahora se mueven con una cautela extrema, priorizando la discreción y buscando mantener su privacidad al máximo.
Esto podría ser una clara indicación de que ambos están decididos a hacer las cosas de manera diferente esta vez, a proteger su relación de las presiones externas, del escrutinio constante y a enfocarse en lo que realmente importa, su conexión, su amor, su futuro. Quizás han aprendido de los errores del pasado, de las lecciones que la vida les ha enseñado. O simplemente han alcanzado una etapa en la que valoran más la tranquilidad, la intimidad y la solidez de una relación construida lejos del ruido. Además, pensemos en el impacto sísmico que esta noticia tendría en sus ya deslumbrantes carreras. Ambos son estrellas de talla mundial, con una base de fans enorme, apasionada y extraordinariamente leal. Un reencuentro oficial, si es que finalmente llega a confirmarse, sin duda alguna generaría un revuelo mediático sin precedentes, eclipsando cualquier otra noticia del mundo del entretenimiento. De hecho, ya se especula, y con bastante fundamento, que podrían estar considerando la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto juntos. Imaginen la expectativa que generaría una película o una serie que retome la magia de Erkendzicus, pero esta vez con una química aún más madura, más profunda, cargada de la experiencia de haber vivido y aprendido. La demanda para un proyecto así sería estratosférica. Sería un éxito asegurado, un fenómeno de taquilla y crítica. Por supuesto, y es importante ser claros al respecto, hasta que no haya una confirmación oficial y directa por parte de Can Yaman o de Method Demir, todo esto, por muy sólidos que sean los indicios, sigue perteneciendo al ámbito de la especulación. Sin embargo, como les he venido diciendo, los indicios son innegables, son muy, muy fuertes. La forma en que sus vidas, de manera casi mágica, parecen haberse entrelazado de nuevo, las coincidencias sospechosas que se acumulan, el testimonio de fuentes cercanas, todo apunta de manera contundente en la misma dirección. Es como si, de alguna manera, estuvieran reescribiendo su propia historia, pero esta vez con un guión distinto, uno que esperan, con todo su corazón, que tenga un final mucho más feliz y duradero. Y esto, mis queridos amigos, es lo que hoy queríamos compartir con ustedes. La posible y sorprendente reconciliación de Can Yaman y de Method Demir. Una noticia que, sin lugar a dudas, ha puesto a temblar los cimientos de la industria del entretenimiento y ha desatado una oleada de emoción entre millones de fans en todo el mundo. ¿Será que el amor ha logrado triunfar sobre las circunstancias, sobre las presiones y las distancias? ¿Será que esta vez su historia tendrá un nuevo capítulo, un epílogo lleno de felicidad, complicidad y promesas cumplidas? Solo el tiempo, ese juez implacable y sabio, nos lo dirá. Pero lo que sí es seguro, mis estimados seguidores, es que estaremos aquí, al pie del cañón, para contarles cada detalle, cada movimiento, cada paso que den en este emocionante camino. Así que, para ir redondeando este apasionante relato, hemos repasado juntos los indicios más importantes que nos llevan a pensar con optimismo que Can Yaman y The Method Demir podrían estar dándose una segunda oportunidad. Desde las sutiles pero reveladoras coincidencias en sus publicaciones en redes sociales, pasando por los rumores de encuentros secretos y las enigmáticas cancelaciones de viajes, hasta las confirmaciones de nuestras fuentes. Es un momento verdaderamente emocionante para todos los fans de esta icónica pareja, un rayo de esperanza en el a menudo incierto panorama del amor de celebridades. Y ahora, como es costumbre en nuestro canal, me encantaría saber qué piensan ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. ¿Creen que esta reconciliación es real, o son solo maravillosas casualidades? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo compartiendo su amor y su talento? Dejen sus opiniones, sus teorías más descabelladas, sus esperanzas más profundas en la sección de comentarios que encontrarán justo aquí abajo. Estoy ansioso por leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad tan vibrante. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, apasionante y les arrancó alguna que otra exclamación de asombro, no olviden dejarle un asterisco gran, enorme, gigante me gusta. Ese pequeño gesto significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Can y de Met, o simplemente aman una buena historia de amor y drama. Y si por alguna razón misteriosa, aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, para estar siempre a la vanguardia de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura informativa. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias impactantes, más secretos desvelados y, quién sabe, quizás con la confirmación oficial de esta historia que nos tiene a todos en vilo. Hasta la próxima, amantes del glamour.